Zicaldi tiene programado otras actividades también, entonces no quiero que esto se tarde más. Cachos, están peleando unos gatos aquí en mi tienda y es normal. A ver, ingeniero Zicaldi, ¿me escucha? Buenas noches, Rodrigo. Ya, gracias, muchas gracias. Vamos a presentarlo, por favor. El ingeniero Limber Ramos Zicaldi es de formación ingeniero industrial acá en la Universidad de San Simón. Es técnico superior en analista de sistemas. Es técnico proyectista en gas natural 1 y 2. En especialidades tiene especialidad en la CISO, en seguridad industrial y salud ocupacional en la Universidad Autónoma Gabriel Zene Moreno. Diplomados en gestión medio ambiente, en docencia en educación superior, en docencia basado en competencias, ya. Su experiencia laboral es ingeniero de seguridad medio ambiente industrial, ya, en la empresa minera John Lee, ya. Desde este año, de 2021, tiene también otras experiencias en otros trabajos, en Nacional de Seguros, como inspector de riesgos, en Fort Yards como responsable de proyectos, en la empresa minera John Lee también ha estado en proyecto anterior como ingeniero de seguridad industrial. Ha estado en los yacimientos de litio boliviano. Ha estado en la empresa de servicios de mantenimiento ESMI, ¿ya? Es una persona con mucha vasta experiencia. Su currículum habla por sí solo. Cuando él me pasó su currículum, yo le pedí que me pasara para hacer la presentación. Yo quedé bastante sorprendido porque es un joven profesional. Uno podría decir, wow, con tantos trabajos, experiencia, cursos y otros, pues debe ser ya mayorcito, un doncito. No, para nada. Limber es una persona joven, pero comprometida con el desarrollo, con el trabajo, con la educación. Eh, Muchas veces ha sido invitado para que dicte cursos con el Instituto Técnico. Hemos dado muchos cursos de ellos, nos ha ido muy bien y por demás han hablado los mismos participantes del éxito que ha llevado. Quiero agradecerte, Limber, muy grandemente porque nos das hoy día un poco de tu tiempo. Sé que es demasiado difícil sacarte tiempo porque eres una persona con muchas cosas que tiene ya, y sé que ahorita le estás quitando un poco de tiempo a tu familia para darnos a nosotros. Pero estoy muy por seguro que las personas que están acá ahorita van a saber aprovechar al máximo tu experiencia y van a estar pues muy atentos. Tienes el tiempo que tú desees y bueno, estamos atentos para esto. Muchas gracias, Linda. Muy buenas noches. Primeramente, estimado Rodrigo, agradecerte por la oportunidad. Eh, bueno, lamentablemente en esta computadora no tengo instalado una cámara, así que por esta oportunidad vamos a tener que solamente escuchar audio. Y bueno, un saludo cordial a todos los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial. Tengo entendido son los que están participando en esta actividad. El día de hoy quisiera compartir con ustedes una presentación relacionada a lo que es los sistemas contra incendio. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Sí, sí, ya estoy. Perfecto. Bueno, nuevamente agradecerles por su tiempo y por la oportunidad. Quienes habla, como había comentado el ingeniero Rodrigo Mérida, soy ingeniero industrial, también de la Universidad Mayor San Simón, ya bastantes años trabajando fuera de Cochabamba. Como he mencionado, actualmente yo trabajo en una planta minera en la ciudad de La Paz para la empresa Yongli. He estado trabajando en varios proyectos, entre ellos he estado lo que sería la planta de cloruro de potasio y carbonato de litio en yacimientos de litio boliviano. Hace unos meses atrás estaba como responsable de seguridad industrial en los parques eólicos en Cotoca, Guarnes. También soy ingeniero de proyectos de gas natural y gas licuado en diferentes proyectos acá en Cochabamba y en Santa Cruz.
con la empresa Forgiare y participado en varios proyectos de redes de gas con YPFB, Redes de Gas Cochabamba, La Paz y YPFB Transporte. Y también como parte del equipo de trabajo de la empresa de servicios y mantenimiento industrial es mi SA, quien es la empresa que brinda el soporte y mantenimiento de carretera, mantenimiento planta para la minera San Cristóbal. Entonces, tiene bastante recorrido y bastante experiencia en el rubro de seguridad industrial y medio ambiente. El día de hoy vamos a ver el tema que es los sistemas de lucha contra incendios. Tal vez ustedes han participado en muchos cursos y han visto tal vez la parte de lo que son los extintores. Vamos a ver una parte, por el tiempo corto vamos a ser un poco genéricos, pero espero que sea de su agrado y de su interés. También las otras temáticas que vamos a abordar en el transcurso de la presentación. ¿Cuál es el objetivo de un sistema de lucha contra incendios? El primer objetivo es el de salvar vidas humanas y las consecuencias que se puedan eh, tener por el desprendimiento de un fuego que se ha ocasionado desde su etapa incipiente hasta su desencadenamiento. El otro objetivo es minimizar las pérdidas económicas que pueda ocasionar el fuego dentro de nuestras actividades productivas. El tercer objetivo es denudar las actividades productivas en un plazo corto para así poder minimizar esas pérdidas tanto como serían nuestros activos como también de nuestra producción. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando he participado en lo que es el seguro. Muchos, por ejemplo, tal vez dirán, un seguro yo lo compro, lo adquiero y, bueno, lo tengo guardado. Pero no es así. Por ejemplo, cuando me tocó manejar los patrimonios y fianzas de varias empresas en Santa Cruz, el seguro tiene su catálogo de exigencias en tema de sistemas contra incendio. ¿Esto por qué? Porque el seguro, por ejemplo, cubre todas las pérdidas que se puedan ocasionar a causa de un incendio. Imagínense en un depósito, hablando de una pequeña boutique. A ver, hablamos de una tienda al interior de un mall. Esto puede ir desde los $10,000 hasta los $100,000. Podemos ir avanzando más allá desde los 100,000 hasta los $500,000 y así sucesivamente va incrementándose. Entonces, el seguro, por ejemplo, va observando todos los detalles que tiene la empresa, la entidad, en temas de sistemas contra incendios. Por ejemplo, ustedes como ingenieros comerciales pueden estar a cargo de la parte de distribución, la parte de producción, pueden tener su propia empresa en la cual van a adquirir un seguro y es importante que ustedes conozcan por qué el seguro me cobra una prima de cierto valor y por qué a otros negocios puede ser menor o también mucho mayor a la que yo tengo. Entonces, todo se basa en esto, en que el seguro se fija en las pérdidas económicas que se puede ocasionar en caso de un incendio. Ahora, por ejemplo, en tema legal, si yo tengo una empresa, tengo que ver que mi sistema contra incendios pueda permitirme salvar la vida de mis trabajadores, de las personas que están al interior. Imagínense, tengo trabajadores, tengo también personas que vienen a visitar, pónganse caso en un mall, tengo personas que están entrando para adquirir mi producto, tengo personas que son mis proveedores que pueden dejar mi producto. Entonces, hay muchas personas que están interactuando con mi negocio. En el caso de la empresa productiva, puede quedar paralizada hasta que se pueda reconstruir o se tome una decisión según los daños que se han ocasionado a causa del incendio. Es muy importante tomar decisiones a la hora de escoger el sistema de lucha contra incendios adecuado. Hablando de normativa legal, por ejemplo, tal vez ustedes en su materia ya están viendo lo que es la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional. Tal vez ustedes como futuros dueños de algún negocio, de alguna empresa o gerentes a futuro, tienen que conocer porque no están libres de cualquier situación que se pueda presentar. Entonces uno va y encuentra en la Ley General de Higiene 1928, por ejemplo en el artículo 90, que nos indica todos los lugares de trabajo deben tener los medios mínimos necesarios para prevenir
y combatir incendios. Ya la ley nos dice, esta ley, por ejemplo, es de los años 60, imagínense cuántos años atrás eh, ya se tiene este tipo de normativa para ya tener presente, analizar y generar un sistema que nos permita prevenir y combatir en caso de un incendio. En el artículo 92 de la misma ley, la ley 16.998, nos encontramos con lo siguiente. Todos los lugares de trabajo deben contar, de acuerdo al tipo de riesgo de incendio que se presente, con los siguientes detalles. Abastecimiento suficiente de agua, hidrantes, accesorios, rociadores y extintores portátiles. Todos estos equipos deben ser diseñados, instalados, tienen que tener su correspondiente mantenimiento, tienen que estar inspeccionados e identificados de acuerdo a especificaciones técnicas establecidas y aprobadas por la autoridad competente. A comentario. Por ejemplo, hasta hace unos años atrás no teníamos una autoridad competente. Ya existe una ley de bomberos, y ya ha definido quién es la autoridad competente. Entonces son los bomberos, a través del CIPSI, que es un sistema que nos permite regularizar todos los sistemas contra incendio en los diferentes negocios y empresas de nuestro país. Pero hasta unos años atrás no teníamos, entonces éramos libres de tomar decisiones. Ahora ahí entran muchos ingenieros que van a ser parte de lo que es este conglomerado de sistema contra incendio. Y el día de hoy lo que vamos a ver un poco es cada uno de estos. No solamente vamos a ver los extintores, que tal vez ustedes van a ver en muchas capacitaciones, que es muy importante, ya que estos son los que actúan en una etapa incipiente, en una etapa inicial, cuando está empezando el incendio. Pero luego, ¿qué ocurre? ¿Qué tenemos que hacer? El artículo 95, ¿qué nos indica? Que todo equipo para combatir incendios debe estar localizado en áreas adecuadas y señalizadas. Además, permanentemente despejadas de cualquier material u objetos que obstaculicen su utilización inmediata. Este artículo, por ejemplo, es un problema para nosotros los de seguridad industrial, con la gente de producción, con la gente de comercial. ¿Por qué? Porque a veces en sus ambientes de almacenamiento de producto terminado, nos encontramos con que los equipos de lucha contra incendio se encuentran obstruidos. ¿Por qué? Porque tienen que almacenar su producto. Entonces no tienen dónde más. Y almacenan y obstruyen el paso. Entonces ya tenemos ahí un problema que tal vez en la etapa de diseño de planta no se ha considerado que la producción por algunos motivos puede quedar estancada y puede tener la necesidad de acumular más producto terminado por ciertas temporadas. Por ejemplo, lo que ha pasado, ¿no? En este tiempo de COVID, donde muchas empresas que han podido, han continuado produciendo, pero han tenido que almacenar su stock un poco más del porcentaje normal. Entonces ya va generando ciertas situaciones donde ya se obstaculizan algunos sistemas de lucha contra incendios. Puede ser los gabinetes, los mismos hidrantes, o también los extintores que se pueden tener desplazados por toda la planta dentro de su área de trabajo. La ley de bomberos, lo que me comentaba, ¿no? La 449. El artículo 3 nos indica que tiene que existir un certificado de prevención y protección contra incendios. Este es un documento que es obligatorio ahora para todas las infraestructuras de las entidades públicas y privadas. Esto de acuerdo a la clasificación de riesgo que emite la Dirección Nacional de Bomberos de la Policía Boliviana. Entonces ya han sacado ellos un documento que es el CIPSI, donde ya nos indica los niveles de riesgo y cuánto también nos costaría solicitar que ellos vengan y certifiquen nuestro sistema contra incendio. A esto, por ejemplo, también se encuentra el seguro, como les comentaba. El seguro también tiene su clasificación de riesgo, de acuerdo al tipo de actividad y tipo de ocupación. Pongamos un pequeño ejemplito. ¿Qué tal si yo tengo mi distribuidora? Por ejemplo, a mí me tocó ver una distribuidora de accesorios de motocicletas. Esta más o menos andaba por los $600,000. Ellos, por ejemplo, tenían un almacén de insumos, de partes para hacer los cambios. Aparte de tener su almacén para la venta de repuestos, tenían un pequeño taller
de mantenimiento. Y aparte tenían sus oficinas, tanto de ventas como su oficina de cobranza y su oficina administrativa. Tenemos tres actividades en el mismo lugar. Entonces tenemos tres tipos de riesgo. Normalmente nosotros cuando hacemos una caracterización del riesgo, tenemos que clasificarlos y nuestra obligación es identificar cuál es el riesgo mayor. Porque si yo puedo, con todo mi sistema de protección contra incendio, yo puedo actuar de forma eficiente, entonces los otros riesgos que son menores, tranquilamente van a ser atendidos de forma eficiente y voy a poder prevenir y proteger tanto a mi personal como a la empresa de los riesgos que puedan suscitarse a causa del incendio. Las funciones de las direcciones departamentales de los bomberos. Ellos tienen que fiscalizar, tienen que controlar, certificar el cumplimiento de la normativa, todo esto en función a los sistemas de prevención y protección contra incendios, ¿no? Esto se coordina con el Ministerio de Trabajo. Actualmente están los programas de seguridad y salud en el trabajo que se realizan para las empresas, pero lamentablemente este tipo de trabajo, bueno, no se le está dando la, podría decirse, eh, la importancia. No sé si uno de ustedes me podría, tal vez, por el chat, han debido escuchar recientemente un pequeño incendio que ocurrió en Hipermaxi. Imagínense, según tengo entendido, era un incendio de una motocicleta que se estaba incendiando en el parqueo, en la parte inferior del edificio. Por normativa de la NFPA, los parqueos deberían tener sus extintores dependiendo el tamaño y la cantidad que pueda albergar. Ahora, aparte de tener disponible los sistemas contra incendio en el lugar, tendría que tener una capacitación de personal para sofocar dicho incendio. Tal vez ese Hipermaxi todavía no contaba con un programa de seguridad o tal vez con la capacitación adecuada. Si es que tenía el programa, tal vez la empresa no realizó una buena gestión. Entonces, todos esos detalles, por ejemplo, ya van en todo lo que significaría fiscalizar, certificar que la empresa tiene un sistema de prevención y protección contra incendio adecuado, ¿no? Como acá se indica, en inmuebles públicos, privados y espectáculos públicos. Los sistemas contra incendios abarca todo tipo de actividades. Por eso es que es un conglomerado de normativas internacionales que son nuestra referencia, ya que lamentablemente eh, tenemos que apelar a esto, ya que no existe algo nacional que puede ser también un poco, quedarse un poco corto a comparación de normativas como la NFPA, que es de Estados Unidos, la IRA, que es de Argentina, y otros que son referentes para muchas normas. Vamos a ir avanzando. ¿Y qué es el fuego? El fuego normalmente lo representamos como un triángulo, ¿ya? Está conformado por un comburente. En este caso, el comburente es el oxígeno, el que tiene la característica de aumentarle al sistema que se va a conformar por el desencadenamiento de contacto de la temperatura y el material. Esto va, el oxígeno va aumentando el incremento de lo que sería el desencadenamiento del fuego en los alrededores. Para también actúa también nuestro material combustible, que puede ser tipo sólido, puede ser un material líquido combustible, puede ser un sistema eléctrico, y también la temperatura, que juega otro papel importante dependiendo de las características del material que se tiene. Esto en función también a sus características físico-químicas, hablando de algunas sustancias peligrosas, como también de algunas que no lo son, pero pues sus características tienen arder, puede ser más rápido o más lento que otras. Entonces el fuego es una reacción de combustión que se caracteriza por la emisión de calor
acompañada de humo, llamas o ambos al interior de un ambiente. El oxígeno es un elemento oxidante y el calor es la energía de activación que se genera cuando ambos se encuentran en presencia de un material combustible. El combustible es aquella sustancia que en presencia de oxígeno y aportándole cierta energía de activación es capaz de arder. Ahora, entre estos combustibles, como he comentado, según sus características, pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos, ¿no? Hablamos de sólidos, por ejemplo, en una oficina tenemos papel, tenemos muebles de madera, melamina, incluso nuestros objetos que tenemos ahí apilados en los muebles. Hay combustibles líquidos, que son productos o derivados del petróleo. Por ejemplo, van a encontrar bolsas que se consideran también en este tipo de caracterización, porque algunas bolsas son derivados del petróleo, ¿no? Entonces, van a encontrar que en un mapa de riesgos pueden encontrarlo caracterizado y considerado para determinar qué tipo de extintor o de sistema contra incendio sería el adecuado. Y el tema de los combustibles gaseosos como el gas natural, el metano, el propano, el butano. Toda esta información, por ejemplo, para nosotros es vital para poder determinar cuál es la carga de fuego que tiene el ambiente en el cual se encuentran las personas o los insumos que tal vez se están almacenando de un producto terminado o de productos que son para la comercialización. Por ejemplo, hablamos de una juguetería, nos vamos a encontrar con materiales que pueden ser sólidos, que pueden tener características también combustibles líquidos. ¿Por qué? Porque algunos materiales plásticos son derivados del petróleo, entonces uno tiene que ir identificando. Eso es todo un conglomerado de análisis, que eso lo vamos viendo en función a la NFPA 10, por ejemplo. El comburente es la sustancia en cuya presencia el combustible puede arder, ¿no? Hablábamos del oxígeno. La energía de activación es la temperatura que puede ocasionarse cuando se inicia y reacciona en el sistema del desencadenamiento del incendio. Aquí está. Entonces, nosotros tenemos varios sistemas para decidir cómo protegemos nuestro ambiente contra los incendios. Tenemos sistemas portátiles, sistemas fijos y los sistemas de detección. Los sistemas portátiles, por ejemplo, hablamos de los extintores, hablamos de hidrantes, rociadores y sistemas de detección, hablamos de los detectores de humo, y en estos, por ejemplo, tenemos también sensores para lo que es también el humo de los cigarrillos. Depende del nivel de detección que vayamos a instalar al interior de nuestros ambientes. En el caso de los sistemas portátiles de extinción, hablamos de lo que sería nuestra primera respuesta en la etapa incipiente. La etapa incipiente es la etapa inicial, cuando está empezando un pequeño fuego, y aún yo puedo apagarlo. Por ejemplo, ustedes cuando conducen un vehículo o van a ver algún vehículo, es un extintor de 0.5 a 1 kilogramo. Entonces, este es pequeño. A lo mucho que va a expulsar el contenido, esto será de unos 0 a 3, 4 segundos. Y esto está analizado según a la cantidad de elementos que pueden estar al interior del vehículo y puedan arder. Pues que en otros, por ejemplo, van a observar que tienen de mayor tamaño cuando hablamos ya de vehículos que llevan combustibles, por ejemplo. Entonces, el extintor es ese dispositivo portátil que al interior tiene un agente que lo vamos a expeler bajo presión y con este vamos a poder eliminar o extinguir el fuego. Esto también puede ser dependiendo de sus características, de acuerdo a la cantidad de kilos, sea determinado. Por ejemplo, la NH para los surtidores nos recomienda siempre tener uno de 75 kilogramos sobre ruedas,
en caso de algún incendio, cuando tenemos un parque de tanques de almacenamiento de diésel, por ejemplo, o de otro combustible, como la gasolina, y en los diferentes surtidores. Entonces nos exige la NH, por ejemplo, ya por norma, tener uno de 75 y otros, de acuerdo al requerimiento, de 25 kilogramos o menor. La clasificación del fuego, como ya hemos montado anteriormente, va desde los sólidos, que son la clase A. Aquí podemos observar, tenemos madera, telas, caucho, algunos plásticos que no son derivados del petróleo. La clase B son los fuegos de líquidos inflamables, de combustibles y grasas de petróleo. La clase C son los que se relacionan e interactúan con equipos eléctricos energizados. Por ejemplo, hablamos de edificios de distribución eléctrica. Por ejemplo, en una planta industrial se van a encontrar con un área de procesos, y hablando de unas plantas a gran escala, siempre existe un edificio eléctrico donde tiene todos los motores de accionamiento de la planta de procesos. Entonces, este ya tiene un sistema específico. En este caso, normalmente para el tema eléctrico se utiliza el sistema CO2. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado fiscalizar la instalación de un sistema CO2 en una planta de energía y verificar también su funcionamiento. Todo esto, ¿por qué? Porque al interior tenemos equipos eléctricos energizados. La clase D son metales combustibles que normalmente son en forma de viruta. A veces el término viruta van a recordar cuando tajamos nuestro lápiz, salen pedacitos un poco enrollados. Entonces, cuando se tiene ese tipo de metal un poco enrollado en viruta, sea magnesio, sodio, litio, potasio, entonces existe un riesgo de que este sea ignífugo y se tiene que tener un extintor clase D. Ahora, si este material, por ejemplo, magnesio, litio, potasio, está en fase líquida, no va a pasar nada. Yo tenía, por ejemplo, trabajadores que tenían algo de conocimiento en este tema y me decían, ¿dónde está su extintor clase D? Pero estamos con algo líquido, no estamos con metal en viruta. Yo les explicaba y no había ese problema, ese riesgo. Entonces, uno tiene que conocer para poder determinar si es o no aplicable el extintor tipo D. Ahora hablamos de las cocinas. Por ejemplo, todos han debido hacer alguna vez un asado y al buscar el asado ha salido fuego, ¿verdad? Entonces, es porque son grasas animales, ¿verdad? Que también son combustibles. Por ejemplo, en los restaurantes tenemos las campanas donde se llenan de grasa. Entonces, por ejemplo, el seguro verifica que tengan un plan de mantenimiento. ¿Por qué? Porque la acumulación de grasa puede generar que sea una bomba de tiempo. Cualquier momento, eso va a iniciar una secuencia y va a desencadenar en un incendio. Es siempre recomendable que cuando se tiene una cocina, peor si es de características industriales, tiene que tener un extintor clase K. Acá es clase K por si acaso. Entonces, es necesario tener tanto un extintor clase K para el fuego de cocina y para los demás componentes, porque no solamente tienes grasa en la cocina, tienes también elementos eléctricos, tienes también una garrafa, por ejemplo, tienes también insumos sólidos. Entonces, es bastante riesgoso el tema de las cocinas. No hay muchos registros de incendios, pero cuando se presenta dentro de un ambiente con estas características, es bastante catastrófico. Siempre existe esa posibilidad, entonces tenemos que considerar cómo vamos a prevenir. Aquí hablamos de Una los pregunta, extintores de agua. perdón Sí, que la interrumpa. Tengo una duda. dime, dime. Esto de los extinguidores, el tema de clase A o clase D, ¿en qué varía en el tema del contenido para que apague específicamente ese tipo de fuego? Eso va a depender mucho del tipo de metal, ¿ya? Pues es muy importante. Hay en el mercado local, por ejemplo, otros usan fluoruro de potasio y otros componentes, pero va a depender mucho del tipo de, eh, primero, del metal combustible y segundo, de las características del lugar, porque estos tienen un nivel
ignífugo, una temperatura a la cual van a ser, van a tener una autocombustión, ¿ya? Por ejemplo, hablamos de empresas fundidoras. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando se hace la fundición de estos metales, si hablamos de producción de barras de uno de estos metales, entonces ahí tendríamos el riesgo de que estos fueran o no combustibles. Esto, por ejemplo, está arriba de los 1000 grados centígrados, más o menos. Entonces, de acuerdo a eso, tiene, por ejemplo, ahorita justamente vamos a ver el componente. Para clase A, hablamos de agua. Clase A, B, C, como genérico, hablamos del polvo químico seco. Entonces, algo parecido, un derivado para la clase D es el fluoruro de potasio y otros más que hay en el mercado, porque vas a encontrar diferentes. Y eso también va a estar en función a la característica de su temperatura ignífuga de cada uno de estos metales combustibles. Por eso siempre es bueno hacer el análisis completo. Ahorita vamos a complementar un poquito más. Justamente vamos a ver el tipo de extintores. En la clase A, como habíamos comentado, son sólidos. Entonces ahí podemos usar, por ejemplo, estos de chorro de agua, tranquilamente. Podemos aplicarlo cuando está en su etapa incipiente, ¿no? Al inicio del incendio. Los extintores de polvo químico seco, por ejemplo acá, siempre lo aplicamos para los tres, dice ABC, ¿no? Sólidos, líquidos y los que son con interacción con máquinas eléctricas. Pero cuál es la aplicación con el tema eléctrico? Que este polvo químico seco puede dañar el sistema eléctrico cuando lo aplicamos. Claro, va a apagar el incendio, pero lamentablemente lo que va a ocurrir es que se va a dañar las placas. Entonces, por eso normalmente muchos optan por el sistema CO2 y hay nuevos sistemas que se han implementado y gracias a eso también se ha evitado muchos incendios. Y, por ejemplo, me invitaron en La Paz a ver unas pruebas de un sistema con mangueras. Vamos a ver el sistema del CO2. Este CO2, por ejemplo, dióxido de carbono, es el que aplicamos normalmente para lo que es la parte eléctrica. Esto nos sirve para combustibles líquidos y cuando se relacionan con equipos eléctricos, y hablamos de edificios que tienen alta tensión, media tensión, otra vez baja tensión. ¿Por qué? Este dióxido de carbono tiene una característica muy similar a lo que sería el comportamiento de una garrafa, y cuando tal vez ustedes han tenido esta experiencia, y cuando ustedes a su garrafa le exigen al máximo, se congela aquí abajo, ¿no? Debido a tener esa situación. Y es lo mismo, aquí adentro tenemos un gas frío, ¿ya? Por eso es que tenemos esta tuberita. Por eso es que nosotros tenemos que agarrarla de esta parte para que no nos queme, porque esa temperatura de frío puede ocasionar quemaduras cuando nosotros estamos utilizando el dióxido de carbono. Normalmente, al terminar de usarse, termina congelado toda la parte inferior. ¿Por qué? Porque está botando con toda su presión el contenido que es un gas frío. Bien, entonces aquí hablamos con el clase D justamente. Como dice, en metales específicos, este subsuelo seco puede estar compuesto por fluoruro de potasio, incluso algunos agentes de silicio que permitan apagar según las características del metal, ¿no? Esto puede variar según el tipo de metal combustible, ¿ya? Lo que provee es una capa de sofocación cuando se la aplica. Entonces, esto va a depender mucho. Esto es bien importante. Cuando nosotros hacemos las adquisiciones, por ejemplo, algunos no le dan la importancia correspondiente. He visto muchas personas que, por ejemplo, van, revisan un proceso de contratación y aceptan, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado recepcionar unos 300 extintores. Yo los he rechazado los 300. ¿Por qué? Porque no tenían características que, por tema de temperatura, en la planta que yo me encontraba, por ejemplo, en las noches llegábamos hasta menos 13 grados. Nosotros trabajamos 24 horas en la planta. Entonces yo sé que el extintor que me estaba ofertando la empresa no tiene una garantía que me diga
Si hay alguna falla por tema de temperatura, se va a hacer un reemplazo o que este extintor va a funcionar a esos grados bajo cero. ¿Qué ha pasado? A la semana se ha hecho una inspección, muchos han bajado su presión. ¿Por qué? Porque el frío ha debido afectar su ensamblado. Entonces ha bajado la presión, se ha perdido la presión, se ha solicitado el cambio del mismo. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Ya hemos hecho la prueba de 20, así un muestreo, ¿no? Como ustedes llevan la estadística, van a ubicar. Se ha hecho un pequeño muestreo, hemos probado 20. 3 han funcionado, 3 de 20, imagínense en un incendio. Entonces la persona que ha recepcionado, que dijo, bueno, yo lo firmo, ¿cómo creen que quedaría? Eh, una cosa es el costo de haberlo adquirido, y otra cosa sería si hubiera un incendio, el costo de la pérdida material que se puede ocasionar por no haber seleccionado de forma adecuada. Como comentaba el compañero, por ejemplo, tanto en la clase D, en la clase de CO2, el polvo químico seco tienen características. Por ejemplo, algunos les venden gato por liebre, por decirles así. Acá el polvo químico seco tiene un nivel de eficiencia y esto se va en función al porcentaje dentro de sus características químicas. Cuando ustedes, digamos, les tocara revisar, tal vez tienen ustedes empresas de sus papás o algo, pidan la ficha técnica del polvo químico seco. La mayoría, cuando les ofrecen algo económico, es porque es al 40%. O sea, 40% de eficiencia. Y hay otros que es más caro y es al 95%, 90%. Entonces, esos son los que van a resultar eficientes cuando yo estoy realizando la extinción de fuego con un equipo extintor de polvo químico seco. Para referencia, ¿no? Siempre es bueno solicitar también el certificado de calidad. Por ejemplo, cuando nos llega, puede ser, por ejemplo, acá de norma IRAN, la NBR, que es la brasilera, normalmente la marca aquí de Maneja, y hay otras marcas más dentro del mercado local. Entonces, siempre hay que tener eso en cuenta. Aparte, obviamente, las correspondientes inspecciones de las mangueras, del estado de mangueras, que los precintos estén adecuados, que no han sido accionados, y el tema de la presión. Y siempre que se haga la inspección, se tiene que voltear, porque aquí abajo queda todo el polvo químico seco, y digamos con el transcurso del tiempo o la exposición al ambiente, también esto pasa con la clase D, se va eh, formando como grumos, ¿no? Se ha pasmado. Entonces, cuando queremos usar, puede que tenga la presión. Vamos a aplicar y no va a salir nada. ¿Por qué? Porque está ahí todo duro y no va a salir el polvo químico seco. Entonces, vas volteando, vas a hacer que se mueva y vaya regularmente moviéndose para evitar que se vaya pasmando. Otro detalle, que la norma NFPA 10, la NB 58005505802 boliviana, indica que acá en la rosca que tiene el extintor debería tener una argolla, ¿ya? La argolla debía estar así, ahí apretada, cosa de que cuando la empresa realice el mantenimiento, un mantenimiento real, ellos destapen todo el extintor y hagan la correspondiente recarga, el cambio, y te pongan otra argollita para verificar que sí realmente se ha hecho mantenimiento. Se han encontrado muchas empresas que solamente lo lavan o lo pintan y se acabó el cuento. ¿Y por qué? Porque la presión sigue normal. Entonces, eso también es otro motivo para que se tenga, tal vez en casos de un incendio, no responda de forma eficiente el uso del extintor. Y lo propio en lo que es el clase K, ¿no? Que lo que realiza este extintor es formar una capa de espuma para prevenir la reignición de lo que son los componentes de grasas. Se puede tener al interior de la cocina o el ambiente donde se tienen grasas, minerales, materiales. Por ejemplo, imagínense ustedes ser los encargados de almacenes de una fábrica de cárnicos. Se tienen que ir analizando si hay grasas o no, o panaderías. Hay muchos detalles. Por ejemplo, me pasaron un estudio de carga de fuego que lo revisé y extrañamente
hablando de una panadería donde tenían almacenes de manteca, grasas, etcétera, y también contactos de alta temperatura, en ningún lugar lo habían colocado extintor clase K. Y justamente esa era la observación de uno de sus consultores. Yo también tuve que reiterar la observación, porque este era el agente adecuado para ese tipo de incendio. Avanzando, por ejemplo, vamos a ver lo que son las redes contra incendios e instalaciones fijas. Este normalmente está compuesto por tanques de almacenamiento de agua, que esta la van a ver en la, si, bueno, pueden ver referencias en la NFPA 22, las bombas de incendio en la NFPA 20, los sistemas fijos de pulverización, válvulas de control, rociadores, columnas de agua, sistemas de mangueras de incendio y las tuberías de servicio que conforman todo lo que es la red contra incendio dentro de una instalación, ¿ya? Por ejemplo, tenemos tanques de almacenamiento que pueden contener espuma, agua o dióxido de carbono, dependiendo del tipo de riesgo al cual nos encontramos. Por eso es muy importante verificar qué tipo de elementos tenemos al interior de nuestra planta de procesos, o nuestra empresa, o nuestro almacén de distribución, para verificar si vamos a trabajar simplemente con agua, o también necesitamos CO2, o también necesitamos espuma. Por ejemplo, aquellas personas que tal vez trabajan en el negocio o han visto talleres de mantenimiento mecánico, hay muchas grasas, aceites que tienen que verificar en la hoja de seguridad, donde ya en la hoja de seguridad te indica que son materiales combustibles que necesitan ser apagados con espuma. No les va a servir ni el agua ni el CO2. Entonces uno ya tiene que ir analizando qué tipo de espuma te va a tener que utilizar. Viendo ya los tanques de almacenamiento de agua, estos tienen características importantes que se tienen que regir también bajo norma, ¿no? Había mencionado la NFPA 22, y también la parte técnica de lo que es la parte mecánica. Uno ya tiene que ir viendo el tema de corrosión, según el tipo de tanque que se tiene disponible. Esto también tiene sus normas correspondientes. Aquí vemos, por ejemplo, un tanque de almacenamiento que tiene dos bombas, la cual está alimentando. Ahora, existen casos donde lamentablemente es compartido. ¿A qué me refiero? Puede ser que la bomba tiene un nivel necesario, un requerimiento de caudal que puede estar por acá. Entonces, todo lo demás que se está almacenando, el agua almacenada, acumulada, puede ser para el proceso. Personalmente, esto lo regularizan con lo que sería un sistema de automatización que verifica una vez que se llega al nivel que ya corresponde al sistema contra incendio, este se bloquea para el proceso y automáticamente queda la reserva para el sistema contra incendio. Eso ya cuando se hacen los cálculos correspondientes para determinar el volumen necesario en el ambiente. Por eso siempre es recomendable que la fuente de agua sea adecuada y que se pueda depender de ella, ¿no? Que no sea compartida, pero hay muchos casos en los que sí es compartida. Tiene que ser adecuada en cantidad, calidad y también en presión. El suministro almacenado debe ser lo suficiente para abastecer la demanda. La carga disponible tiene que ser calculada con base al 150% de la capacidad de la bomba del sistema contra incendio. Hay casos donde lamentablemente se utilizan sistemas de almacenamiento de agua que no son muy prácticos. Hace unos años atrás hubo un incendio, por ejemplo, acá en Copelme, y comentaba el bombero cuando nos daba una charla que no podían ellos acceder justamente al tanque de agua porque este estaba en la parte posterior y el incendio era al ingresar. Entonces ellos no podían llegar a abastecer agua, se terminaba de su carro y tenían que ver otros medios para poder abastecer sus vehículos contra incendios. Aquí vemos, por ejemplo, lo que es el almacenamiento de CO2. Podemos utilizar pilas baterías de tanques de CO2 de diferentes características, o un tanque con un volumen específico. Eso también dependiendo de la marca. Por ejemplo, a mí me tocó ver uno que tenía un sistema de control, tanto un principal y un variable en las diferentes áreas que tenía instalado. Entonces acá, por ejemplo, su sistema de verificación es bastante interesante.
No sé si está acá. No. Por ejemplo, nosotros instalamos cables en paralelo al donde está instalado el sistema contra-incendio. ¿Por qué? Los cables de energía tienen una cierta temperatura de ignición. Si van a comprarse un cable, van a verificar ahí también está su temperatura. Entonces, estos van a calentarse y tienen que ser un poquito más inferiores a los que se tienen en los racks que manejan los edificios eléctricos. Entonces, una vez que se inicia el incendio del cable en paralelo, ya el sistema ya detecta y lanza el gas CO2 para ir enfriando, cuando ya los otros cables ya están a punto de consumirse por el tema de temperatura, ¿no? El calentamiento de la temperatura del sistema eléctrico. En el caso de las bombas contra incendios, bueno, es todo aquel que provee flujo y presión para protección de incendio. Esas pruebas deben ser realizadas de forma semanal y anual, depende de los componentes. Verificar las condiciones del sistema de bombas, el sistema eléctrico y el sistema de motores. ¿Ya? Normalmente cuando hablamos de las bombas, estas son accionadas por motores eléctricos o motores de combustión. Las bombas y todos los componentes del sistema contra incendio tienen que ser certificados. Hay entonces, a comentario, ¿no? Escuchaste de varios profesionales. Hay un edificio en La Paz que es independiente del Estado, donde indican que las bombas no son de contra incendio, son bombas normales, ¿no? Entonces, estas bombas, por ejemplo, son listadas y certificadas por la ULFM. La UL es un laboratorio que certifica todos los componentes contra incendio. Entonces, tienen sus certificados de calidad de cada componente. Y la FM es una empresa de seguros que también certifica. Pues es la importancia para el seguro de garantizar que el sistema contra incendio le garantice una respuesta eficiente al cliente y no generarle pérdidas económicas por tema de almacenamiento o pérdidas de equipos a causa de incendios. La NFPA nos indica que todas las bombas, los motores tienen que ser aceptables, tienen que ser certificados. La cabeza nominal de las bombas eléctricas y a diésel son de 170 PSI y pueden ser de un flujo de 1.250 galones por minuto. La carga disponible de suministro de agua tiene que ser calculada en base al 150% de la capacidad de la bomba del sistema contra incendio. Tenemos una carcasa de bomba. Entonces, la NFPA ya nos lanza según la cantidad de litros por minuto que tiene la bomba en su característica técnica. Entonces, nosotros nos vamos verificando si esto cumple o no con la norma NFPA 25, en este caso la que es de prueba, inspección y mantenimiento. Tenemos motores eléctricos, motores de diésel. Entonces ahí, por ejemplo, ya tenemos participación de lo que es la parte eléctrica, la parte mecánica de una empresa que va verificando los sistemas de acuerdo a las características técnicas del motor. Esto en función a las fichas técnicas del equipo. Ahora, si nos toca verificar sistemas que ya han sido heredados o que ya son de años, entonces vamos recopilando información de acuerdo a las bitácoras de mantenimiento. Es muy importante, ¿por qué? Porque esto es el corazón de mi sistema contra incendio. Imagínense, esto es un costo elevado y su funcionamiento tiene que ser garantizado. ¿Por qué? Porque mi centro de producción no puede quedar paralizado. Mi producto tiene que llegar en ciertos periodos y tengo que garantizar la producción, tengo que garantizar que mi personal salga con vida, no sufran daños tanto materiales como de vidas humanas. Entonces nosotros siempre tenemos que verificar a través de los requisitos de la norma lo que es el sistema eléctrico y el sistema de combustión. Acá, por ejemplo, la norma nos indica de manera semanal qué actividad tenemos que realizar, de manera anual qué actividad tenemos que ir realizando. Muy aparte de lo que es la norma, también tenemos que verificar de acuerdo a las fichas técnicas del equipo, ¿no? Acá podemos observar lo que nos indica en su tabla de resumen de inspección, prueba y mantenimiento de bombas. Los sistemas de tuberías.
Las tuberías de servicio igual tienen que ser inspeccionadas de acuerdo a instrucciones del fabricante y también de acuerdo a la norma. Estos se dividen en dos tipos de sistemas: sistema de tubería húmeda y sistema de tubería seca. Cuando hablamos de tubería húmeda, se refiere a un sistema que está en constante flujo, o sea, el agua está dentro de la tubería en forma constante, recirculando. Pero cuando hablamos de tubería seca, es cuando la tubería no tiene agua al interior. ¿Cuándo aplico la húmeda y la seca? La seca la aplico cuando estoy en zonas frías. ¿Por qué? Porque si voy a tener recirculando el agua por las temperaturas bajas, esta se va a congelar. Entonces va a dañar mi sistema contra incendios porque voy a lanzar una presión y voy a encontrar con bloques de hielo y voy a empezar a dañar la tubería, va a haber un golpe de ariete hacia la bomba por el retorno del agua. Entonces tengo que analizar qué tipo de sistema yo voy a aplicar dependiendo de las características geológicas del lugar. Ahí tenemos tuberías expuestas, tuberías subterráneas, cada una con sus características para ir verificando a la hora de instalar. Esto lo podemos apreciar mejor en la NFPA 24 y la NFPA 14. Todos los procedimientos deben llevarse de acuerdo a la instrucción del fabricante. Se repite nuevamente. Toda tubería expuesta debe ser inspeccionada anualmente. Las tuberías principales de servicio privado deben inspeccionarse en los intervalos específicos de la NFPA 25. Aquí vemos, por ejemplo, lo que puede ocurrir al interior de las tuberías, lo que es el ataque químico, la corrosión. Hay casos en los que hasta se han encontrado objetos contundentes según el diámetro de tubería, piedras, qué sé yo, maderas. Entonces, en proceso de instalación tal vez no fue de forma adecuada o de alguna forma en su mantenimiento tal vez ha ingresado objetos que van recirculando en ciertos tramos. Entonces, todo eso se va verificando. En el caso de los hidrantes, para el servicio se tienen que inspeccionar de acuerdo también a la instrucción del fabricante y establecer un programa de inspección después de cada operación. Esto igual, tenemos hidrantes de cilindro seco y húmedo. Por ejemplo, aquí ya podemos apreciar, todo componente tiene que tener esta marca. ¿Ya? Puede ser que tenga las dos o una de ellas. Entonces, puede ser que la UL o la FM la ha aprobado, entonces ese componente está garantizado para su funcionamiento. Entonces, uno va verificando a ver qué problemas puede presentarse. Que yo me he adquirido un hidrante que tal vez sus conectores no son adecuados para las mangueras. Esto creo que pasó en Santa Cruz, si no me equivoco, o acá en Cochabamba, que instalaron hidrantes y que no eran compatibles con las mangueras de los bomberos. Pues puede ser esos casos que tú instales hidrantes o gabinetes que no sean adecuados para cuando realicen el apoyo los bomberos. Ustedes son de características solamente industriales. Entonces, uno tiene que ir verificando en las fichas técnicas. Aquí vemos los hidrantes de cilindro húmedo, que como les comentaba, son los que están constantemente alimentados con agua. Igual tienen sus características de instalación, altura y sus características de lo que es la instalación bajo suelo, cómo tiene que estar protegida, acolchonada. También es todo un proceso de instalación desde lo que es la parte mecánica y la parte civil, un poco similar a lo que hacemos en las instalaciones de gas. Los gabinetes que se tienen normalmente al interior de una planta son de tres tipos. Clase 1, que son para uso de bomberos; clase 2, que es para personal de la brigada, que vamos a tener en nuestra planta; y la clase 3 es para la brigada o para los bomberos. Es muy importante. Si voy a solicitar ayuda, tengo que, si ve los bomberos, decir, sí tengo una instalación que cuenta con gabinetes que va a poder suministrar agua a su equipo de bomberos. El bombero llega a un lugar desconocido, entonces tiene que obtener este tipo de información para poder actuar de forma más eficiente. Aquí pueden ver un ejemplo: clases de mangueras, ¿no? Clase 1, clase 2 y clase 3. Están verificando, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene ambas. Entonces, aquí, por ejemplo, es bien interesante porque muchas veces en la cultura de la empresa, hay empresas que son rígidas, que entrenan a su personal,
y otros que tal vez recién están ingresando a esa etapa y como pueden observar, sus elementos de acá son de bronce. Entonces, hay muchos que optan hasta por robarlo. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos un check, lo colocamos, codificamos los gabinetes y verificamos también el estado de las mangueras. Muchas empresas, lamentablemente, como no hay incendio, ¿qué hacen con estas mangueras? Las utilizan para lavar. Por la presión es buena para realizar la actividad, sí, pero no consideran que esto se puede dañar por el uso constante e inadecuado y a la hora de tener un incendio real, eso va a ocasionar que simplemente tenga algunas rasgaduras y llegue a fallar, ¿no? Entonces verificamos el hidrante, el soporte, las mangas, que tenga sus llaves de unión, las boquillas, los pitones que normalmente tenemos y en sí el estado del gabinete. Hay casos en los que me ha tocado inspeccionar, he encontrado residuos de comida, ¿no? De papas fritas, ¿no? Entonces, tal vez al iniciar la jornada lo dejan ahí y al terminar ya se lo llevan, se lo recogen, otros directamente lo dejan ahí. O sea, hay todo tipo de cosas que uno ve en el trabajo. Y esta también tiene, según la NFPA 25, su descargo, lo que sería la frecuencia de inspección, prueba y mantenimiento correspondiente a sus diferentes componentes. Por los gabinetes, la inspección es anual. Las mangueras, la prueba es cada 5 años o 3 años, dependiendo de las características que define la NFPA 1962. Y así cada uno de los componentes uno va realizando su correspondiente inspección, prueba o mantenimiento. En el caso de los sistemas de rociadores, ahí hablamos de la NFPA 13, es un sistema conformado por una red de tuberías que se diseña de acuerdo a normas de ingeniería, ¿no? Normalmente aquí se maneja lo que es la densidad de descarga sobre el área de descarga. Entonces el sistema se activa por el calor del incendio. ¿Cómo? Nosotros tenemos un sistema de control antes de alimentar todos los ramales, ¿no? Los conectores de los rociadores. Entonces, este nos verifica, una vez que se ha detectado, estos sprinklers revientan y empiezan a rociar sobre los elementos que está cubriendo. El sprinkler normalmente tiene un bulbo, ¿no? Este bulbo se caracteriza por diferentes colores. Esos colores están en función a las temperaturas que puede encontrarse. Pues es importante conocer el material. Si el material puede arder a temperaturas menores o mayores, entonces yo ya puedo determinar qué tipo de sprinkler voy a colocar. Pues es un análisis bastante completo y la NFPA 13 es la que maneja la clasificación de riesgos de almacenamiento en los para los diferentes tipos de negocios. Eso, por ejemplo, es la base para lo que es el seguro, para determinar su clasificación de riesgos, determinados de un riesgo bajo, medio, alto, ¿no? Otros lo dicen moderado y tienen su diferente peculiaridad, ¿no? De definición, pero el objetivo es el mismo, determinar algún riesgo y cuantificar los daños que pueda ocasionar. Entonces, para este tipo de sistema de sprinklers, nosotros consideramos la temperatura de combustión del material que pueden estar al interior almacenados. Por ejemplo, tú puedes tener electrodomésticos almacenados en una importadora, pero estos electrodomésticos están resguardados dentro de cartones. Entonces hay que verificar a qué temperatura estos pueden ocasionar, pueden incendiarse, o bien qué puede ocasionar que se desarrolle un fuego al interior y pueda propagarse y cómo este pueda determinar cuánto puede ocasionar el daño económico y daño material. Aquí vemos procesadores de temperatura ordinarios, procesadores de temperatura intermedia, otros que son alta, extra alta y ultra alta. Esto dependiendo del tipo de clasificación a la cual nos encontramos según la NFPA 13. Pues estos rociadores igual vienen clasificados. Estos también tienen su listado por la ULFM, pues también tiene que cumplir con esa característica.
Este se activa en presencia de calor, procede a descargar el agua sobre el cual se ha instalado. El fuego es intenso y no es controlado por el primer rociador, se abre el segundo y el tercero. Entonces, estos tienen diferentes características, pueden ser monitoreados o no monitoreados, dependiendo si tienen instalado también un sistema de detección contra incendios. Tienen bastantes características que se tienen que analizar para hacer la instalación correspondiente, y también se puede encontrar con muchos problemas a la hora de la instalación, porque estas tuberías pueden chocarse con los cimientos, pueden chocarse con sistemas de ventilación, incluso con sistemas eléctricos. Muchos cometen el error de hacer un diseño de sistema de rociadores, pero lo instalan después de que ya están todos los demás componentes. Imagínense descargar esto, el agua, sobre un sistema eléctrico. Entonces vamos a encontrarnos con varias cosas a la hora de hacer la instalación. Y eso también es un problema para cuando fiscalizamos. Como podemos ver, acá por ejemplo el sistema de detección y el sistema de rociado. La muestra representativa, cuando hacemos pruebas, es de 4 a 1. Si uno de los 4 rociadores llega a fallar, se tiene que cambiar todo el área. Entonces es muy importante hacer la prueba y verificar que funcionen en su totalidad. Esa es nuestra muestra representativa que normalmente utilizamos en una prueba, ya está definido por la NFPA 25 y también colaborada por la NFPA 13. Los rociadores secos que han estado en servicio por 10 años deben reemplazarse o probarse, como se mencionó, con una muestra representativa. Cuando el rociador está expuesto a ambientes agresivos como frío, condiciones muy fuertes, incluyendo las muestras corrosivas, se tiene que ir reemplazando a partir de los 5 años. Por ejemplo, en la planta que me ha tocado verificar, trabajamos con salmuera. Es bastante salino, el nivel de corrosión es bastante alto. Entonces ahí es el requerimiento importante tener un inspector de revestimiento, recubrimiento, para poder ir verificando los niveles de corrosión que se tiene en los ambientes, para poder verificar el comportamiento que tienen tanto, no solamente los rociadores, sino también las tuberías. Eso es otra rama de la ingeniería que vamos aplicando. La NFPA 25 nos indica que también hay cierta frecuencia para realizar inspecciones, pruebas y mantenimientos de acuerdo a los diferentes componentes que tiene el sistema de rociadores. Hablamos de las válvulas de control, las alarmas, las tuberías, los sprinklers como tal, el sistema de desagüe, porque una vez que cae el agua, nos va a quedar con alto, y que tenemos sistema de desagüe, los manómetros de control de presión y también los rociadores que se tienen en los diferentes puntos y sus válvulas correspondientes. Por último, vamos a ver lo que es el carro bombero. ¿Ya? Normalmente el carro bombero es un vehículo equipado con un sistema de bombeo de agua y equipos de comunicación con sus diferentes herramientas para actuar en caso de un incendio. Aquí vemos un carro con su monitor y acá normalmente vienen incluidos sus mangueras, atrás tienen su sistema de bombeo y acá tienen, bueno, a veces lo equipamos también con lo que es nuestro sistema de primeros auxilios, cuerdas, depende, ¿no? Lo que es el requerimiento, las características del lugar que puedan tener para su plan de emergencias. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con este, que tiene su panel de control, de instrumentación y sus sistemas para conexión de las diferentes mangueras para poder actuar. Por ejemplo, nos ha tocado sofocar un incendio de un área donde se acumulaban bastantes componentes de tipo A, pero era ida y venida. Entonces, ¿por qué? Porque no tenían un estudio de carga de fuego para determinar cuánto sería el agua necesaria. Entonces, por ejemplo, este vehículo fue unas 6 veces a cargar. Entonces, este, por ejemplo, eran unos 10.000 litros. Entonces, imagínense, 60.000 litros que se ha utilizado para sofocar un incendio y aparte sofocarlo también con tierra. Entonces, uno se va dando los modos y va verificando con el tiempo, por ejemplo, el tema de instrumentación, la parte eléctrica y lo que es el control con las válvulas para accionar las diferentes mangueras que se van conectando en el sistema
del carro bombero. Aquí podemos observar, ¿no? Sistema de arranque, sistema de lo que sería el acelerador para la bomba, que controla también la presión, y el arranque de la bomba principal, que podemos observar, un diagrama de instrumentación del equipo. Entonces, este, por ejemplo, tiene sus revoluciones que va afectando la bomba y dependiendo del tiempo que vamos a utilizar, puede dañarse o no. Entonces, vamos verificando de acuerdo a las características técnicas que nos brinda el proveedor. Para terminar, como referencia, eh, existen muchas normas y tenemos que ir relacionándolas. Esto es como la Biblia. Puedes tener el Antiguo Testamento, vas al Nuevo y algo relacionado con lo anterior. Entonces, acá las normas NFPA van desde eh, la NFPA 11, que es sistemas de espuma, la 13, que son los rociadores, la 14, que son las tuberías verticales, la 15, que son los sistemas de water supply, que son los rociadores para espuma, aquí la 16, que son ya los componentes de agua espuma, la NFPA 20, que es bombas contra incendio, la NFPA 22, que son los tanques de almacenamiento de agua, la 24, que son las redes privadas contra incendios, donde vamos a ver todo lo que es gabinetes, columnas, los sistemas de agente limpio, la NFPA 2001. Estos de acá, por ejemplo, que normalmente se utilizan en la industria petrolera para determinar las cantidades de espuma y agua que son necesarias alrededor de los tanques de almacenamiento de combustible. Otra vez en otra oportunidad con más tipito, es interesante mostrarles cómo funcionan esos sistemas. Pero yo creo que se va a dar tal vez una oportunidad. Bien, tal vez no sé si tiene alguien una consulta, pero bueno, aquí viene una pregunta, ¿no? Que siempre nos hacemos. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a aplicar las normas o vamos a aceptar algunas situaciones que nos dan la realidad, ¿no? De acuerdo a la experiencia. Tal vez alguien tiene alguna consulta referente. Vamos a tomar dos preguntas, por favor, para no perjudicar más su presencia, ingeniero. Y vamos a tomar tres preguntas, nada más, por favor. Tres personas. Pueden, está el micrófono Perfecto. abierto, uno a la vez. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Perdón, chicos, por favor. Cuando el silencio otorga, significa que ha estado todo entendido. Ya. Ingenieros de Caldi, Sam Limber, querido amigo, muchísimas gracias a nombre de la Facultad de Ciencias Económicas, de la carrera de Ingeniería Comercial, de la materia de seguridad industrial, de todos los alumnos que están acá. Ellos, te comento chiquitito, ellos han hecho un esfuerzo bastante grande de dar esta hora. No es el horario de clases, nos han puesto en un horario de la mañana, pero ni bien mencioné que íbamos a tener invitados de una categoría bastante alta como la que tú has demostrado, tenemos casi el 80 al 90% de asistencia, ¿ya? Quiero agradecerte, se ve bastante tu capacidad, tu recorrido, tu experiencia, todo, ¿ya? Hay alguno que pregunta si van a subir las diapositivas o nos van a pasar las diapositivas, lo dejo a vos. Nos puedes pasar las diapositivas, creo que lo importante es que aquí estas personas que te están escuchando, querido amigo, aprendan y esto no se quede escondido de nadie. Ahí yo creo la posibilidad, ¿no, querido amigo? Claro, no hay ningún problema. Bueno, comentarles también a los que estén interesados, justamente con el ingeniero Mérida, alguna vez hemos impartido cursos en su instituto tecnológico. Y bueno, también nosotros como empresa, muy aparte de lo que es un trabajo formal, realizamos algunos servicios de consultoría y también damos cursos gratuitos, les comento chicos, para que a los que les interesara.
les facilito, no tengo ningún problema. Las diapositivas se las envío al ingeniero Mérida. Quedan también cordialmente invitados si quisieran asistir. Tenemos varios talleres que son gratuitos y tal vez les puede ir un poco interesando, ya que es una base para que ustedes vayan a su campo laboral y a veces no le damos la importancia, pero cuando nos toca entrar desde una entrevista de trabajo y desarrollar nuestras actividades dentro de una empresa, ahí se ve lo que es un ingeniero, ¿no? Un ingeniero que tiene la capacidad de responder a las necesidades de la empresa. Y es muy bueno que acá el ingeniero Mérida invite a los diferentes profesionales, porque nosotros tenemos, de acuerdo a nuestra experiencia, también otros puntos de vista que les puede servir tanto en su formación profesional y quizás uno nunca sabe, se encuentra en una situación y lamentablemente perder un trabajo por algunos detalles. Y uno, incluso a mí me ha pasado, y cuando he iniciado mi carrera en empresas petroleras, que por temas, tal vez faltar un poquito conocer la aplicación de todo lo que he adquirido, mis conocimientos en mi facultad, en mi carrera, he tenido que lamentarla y perder oportunidades de trabajo. Entonces, con el tiempo uno se va formando y va conociendo más de detalle y es bueno tener este tipo de charlas con los diferentes profesionales y como comentaba el ingeniero Mérida, también he tenido la oportunidad de dar tal vez alguna vez una materia justamente en comercial y también con eso trata de motivarles, ¿no? Que es bien amplio su carrera, chicos. Es bien amplio y nada raro, ustedes se van a encontrar un día. Yo tengo varios encargados comerciales con los que he trabajado y, por ejemplo, como manejan despachos de material e insumos, tienen que ver muchas cosas de seguridad industrial, incluso para el tema del SENASAC. Entonces es bastante amplio. No es solamente, no lo vean como una materia más. Cuando ustedes ya ejercen tal vez como gerentes, como dueños de su empresa, van a ver que es bastante amplio, se relaciona bastante con las diferentes materias que ustedes van a ver a lo largo de su formación académica, cuando les toque aplicar en su carrera profesional. Con mucho gusto, yo se lo envío al ingeniero Mérida la presentación dentro de un par de horitas y antes de viajar, yo tengo que viajar dentro de un par de horas, entonces se los dejo eso con mucho cariño y van a poder ver, al de fondo hay un logo, pueden verlo en internet y si gustan participar en los diferentes talleres que son gratuitos, no se cobra nada. Y con eso yo terminaría, Rodrigo. Muchas gracias por la oportunidad. Nada, quiero que por favor todos prendan sus micrófonos y escuche este aplauso caluroso a nombre de todo el curso. Un fuerte aplauso, chicos. Ya, ya. Nada más, muchas gracias. Siempre hay un revoltoso, es normal en esto. Ya, entonces mañana, chicos, por favor, la clase vamos a empezar 8:15. Les voy a mandar ahora el link, va a ser tempranito mañana la clase. Y en la noche tenemos otra charla, ya otra charla. Entonces, todo eso vamos a estar. Ya, entonces les mando el link. Buenas noches a todos, descansen. Gracias por estar presentes. Chao, chao. Chao, Lice. Hasta luego, Luis.